Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas, depende de donde me estés viendo y de la época en la que me estés viendo, me imagino. Pero buenas. Bienvenidos a otro episodio de El Podcast de Terry o Terry Podcast o Podcast que hace Terry. No sé, título pendiente. Pero sí, este es otro episodio más del podcast y me doy cuenta que ya estamos a 17 del mes de diciembre del 2023, o sea, ya a la mitad, a más de la mitad del mes de diciembre ya se va a acabar el año, ya se va a acabar el 2023 y veremos qué nos depara el futuro. Y todavía no he planeado hacer un episodio navideño, debería, pero es que hay tantas cosas de Navidad famosas que no sé en realidad qué podría ser sobre hablar, eh, sobre qué hablaría en Navidad como tal, porque en realidad me da muy igual la fecha, pero bueno, es bastante popular y bastante famosa. Vamos a hablar hoy de dos personas. Voy a hablar de dos personas nada más. El episodio va a ser corto, pero me alegra volver otra vez a las raíces de no tener que hablar que si de series, o sea, no tener que hacer series de videos, sino que hacer videos cortos de que no tienen nada que ver uno con el otro y todo bien. Entonces, bueno, sí, esperemos que poco a poco vayamos creciendo y el canal siga creciendo. Así que si estás viendo este video y no estás suscrito a mi canal de YouTube, suscríbete, que es gratis. Y si te gusta, dale like y te pones a ver todos los demás capítulos y todos los demás videos, que no llevo tantos, pero ahí vamos poco a poco, vamos subiendo, vamos escalando y vamos creciendo, ¿entiendes? Porque eso es lo importante. Después veré si meto otra persona a hablar aquí conmigo. No creo que aquí, o sea, voy a tener que cambiar de set porque este set no me colabora para tener invitados, como podrán notar. Pero bueno, vamos poco a poco, vamos poco a poco. No hay apuro, no hay apuro, no hay apuro. Entonces sí. Pueden creer que he descargado como 4 películas y no he visto ninguna de las 4. O sea, no he tenido ni siquiera tiempo de ver películas. Lo único bueno de esto es que como no planeo hacer nada el 24 ni el 31, se me van acumulando las películas. Entonces el 24 lo más probable es que lo agarre solo para ver películas. Lo mismo el 31. Lo más probable es que todas esas películas que he acumulado estos últimos meses, 2 meses, las vea el 24 o el 31. O sea, eso es lo que en realidad estoy esperando que pase, ¿no? Porque no tengo ningún plan para hacer ninguna de las dos fechas y sé que todos esos días, o sea, sé que esos días la gente rumbea y sale. Yo nunca me acostumbré a eso, ni siquiera en mis años de juventud. O sea, ni siquiera me acostumbré nunca a eso de que la gente dice, no, bueno, yo ceno con mi familia los 24 y después para la calle y una rumba y tal. Marico, nunca. Cuando era más niño salía y todo, pero era como... Y ahorita de viejo, menos. O sea, de viejo, pues, pero ustedes me entienden. Menos, o sea, a los 31, feliz año, abrazo, me quedo en mi casa así y ya, pues. A veces se me invita a hacer cosas, igual no voy, pero a veces no se me invita porque nunca voy. Entonces, no soy ese tipo de persona que rumbea hasta el 1 de enero y ¿sabes? Se va a dormir al mediodía del 1 de enero rascado porque es que salí demasiado y tal. O sea, respeto mucho a la gente que lo hace y tengo muchos amigos que lo hacen y familiares que lo hacen, pero yo nunca he sido una de esas personas, no sé, no rumbeo. Entonces, creo que mi plan este año va a ser el mismo del año pasado, que creo que el año pasado o el antepasado, el fin de año, si mal no recuerdo, no sé si fue el fin de año o la Navidad, me agarró cagando. O sea, me agarró en el baño, literalmente, los cohetes y la vaina y tal, y yo estaba que sí, sentado en la poseta. Y cuando salí del baño, obviamente, feliz año a todo el mundo, el abrazo y la cosa, pero imagínense, o sea, así fue el nivel de desimportancia que le di, que literalmente me metí al baño cuando quedaban como 5 minutos para las 12. Creo que fue el fin de año, no recuerdo. Entonces se podrán imaginar que no me da mucha importancia eso. Pero sí, como tengo un podcast, debería tener un episodio navideño que sí, con un gorrito, una vaina. No sé, debería. Vamos a ver qué se hace, pero debería hacerlo. Vamos a hablar sobre, primero en principal, vamos a hablar sobre dos personas nada más, porque como les dije, esto tiene que ser rapidín, ton. Vamos a hablar primero sobre un famoso personaje, alguien querido y respetado, no nada más por la gente moderna, sino por la gente en su época y por la gente muchísimo después, hasta llegar hasta nuestros momentos. Un tal Al-Nasir Salat
ad-Din Yusuf-in Ayyub. No sé si lo pronuncié bien, pero también conocido como Saladino, Salahadin. Depende, tiene bastantes pronunciaciones porque el nombre es bastante antiguo. Lo que significa el nombre de este señor es la honradez de la fe. Es la traducción más o menos del Salahadin, ¿no? Del nombre de este señor. Este señor nació por allá en Tikrit, lo que ahora es Irak. O sea, fíjense el lugar, ¿no? Tikrit, lo que ahora es Irak, por allá en 1137. Años, 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 años. Su padre era un líder militar. Obviamente existían sultanes en esa época y todo, ¿no? Pero él no era un sultán, era simplemente un líder militar. Cuando su padre fallece, él toma el mando de ese grupo de militares. Y bueno, es un personaje muy importante para todos los que alguna vez jugaron Age of Empires, para todos los que alguna vez vieron Cruzadas, o sea, Kingdom of Heavens, para todos los que alguna vez jugaron cualquier juego de estrategia histórico, sabrán quién es Saladino. Para los que no saben, es algo así como el líder musulmán militar más importante para muchas personas. Hoy en día todavía sigue siendo un estandarte, alguien muy, 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 muy importante para admirar y para ver, porque este señor unificó todo lo que era Egipto y Siria. O sea, este tipo andaba por ahí. Gracias a él se inició la Tercera Cruzada. Gracias a él la gente de por allá de Europa quiso lanzarse a tomar Jerusalén porque él tenía un ejército imbatible. Pero este señor, además de ser tan famoso, o sea, además de ser un líder militar muy, 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 muy inteligente y muy, muy, muy preparado y muy, muy, muy de todo, era conocido por ser muy caballeroso y por ser muy decente y por ser muy noble. Más de una vez hay hazañas de él que demuestran mucho su nobleza. Le envió hielo, frutas y un caballo a Ricardo Corazón de León cuando se enteró de que estaba enfermo. Le envió médicos a la familia de Saladino IV cuando obviamente sabía que Saladino tenía lepra y que ya estaba ya en decadencia. O sea, era un tipo muy noble en ese sentido. Él es muy, muy famoso por la batalla de Hattin. Hattin es la batalla en la que los musulmanes tomaron o retomaron después de miles de años Jerusalén. ¿Qué pasa? Esta batalla obviamente fue contra los cruzados, fue eh, contra lo que eran los cristianos y los judíos para tomar esta ciudad otra vez. Y lo loco de esto es que esa guerra, como todos sabrán, tiene hasta hoy en día sonando. Pero en ese momento Saladino tomó la ciudad de Jerusalén y aún así permitió que los judíos y los cristianos practicaran su religión dentro de la ciudad. El que se quería quedar a practicar su religión lo podía hacer, pero tenía que convivir con los musulmanes que estaban tomando la ciudad. Entonces su única regla fue esa, fue si tú te quieres quedar en Jerusalén porque le tienes un respeto y una creencia importante en tu vida y te quieres quedar, lo puedes hacer y puedes practicar el judaísmo y el cristianismo aquí en la ciudad, pero vas a tener que compartir la ciudad con los musulmanes, que son los que yo estoy metiendo aquí porque la ciudad la estoy tomando yo. Este tipo era él en 4K. Muy, muy, muy importante. Como les digo, gracias cuando él toma Jerusalén, inicia básicamente la Tercera Cruzada, que es cuando se viene Barbarroja, que es Barbarossa, se viene Corazón de León de allá de Inglaterra, y todos quieren retomar Jerusalén. No lo lograron, pero también se dice mucho que Corazón de León y él se odiaban, que no sé qué y tal. En realidad no. En realidad, si lees y buscas por aquí y por allá, te darás cuenta que siempre llegaron a un acuerdo y que siempre tuvieron muchas batallas y muchas veces ganó Corazón de León, como muchas veces ganó Saladino. Al final, Corazón de León no tomó Jerusalén, por ende la guerra final la ganó Saladino. Pero sí, este señor es una inspiración para muchos, es súper, 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 súper importante en la historia de los musulmanes y en la historia universal. O sea, es un líder que hay que tomar en cuenta y admirar en ese sentido, que no era nada más un líder militar como
como muchos que son Alejandro Magno, Napoleón, que tienen una doctrina en su cabeza de conquista, ¿sabes? De toma y al carajo todos los demás. Este tipo pensaba en otra cosa, era un hombre más letrado, leía, tenía conocimiento, era culto, entonces su misión en la vida era obviamente que la religión musulmana tuviese muchísima más relevancia y volviese otra vez a su origen, a sus orígenes, pero el tipo respetaba todas las religiones, respetaba a las personas, respetaba a los reyes, o sea, a los líderes que merecían su respeto, los respetaba. No era un sanguinario en el sentido de que obviamente dividía gente porque tenía que hacerlo en la época, ¿no? Pero no era un sanguinario por ser sanguinario, sino que era un tipo que valía la pena mucho, que vale la pena mucho estudiar y conocer por el tipo de persona que era. Era alguien sumamente culto para la época y sumamente importante como líder. ¿Saben qué es algo curioso? Que en las películas siempre lo pintan y en los videojuegos siempre lo pintan como un tipo barbudo como mayor. Pero cuando tú revisas las fechas, te das cuenta que cuando él peleó contra Saladino tenía como 30 años. O sea, no era un viejo cuando peleó contra Saladino. Que él deja Jerusalén en paz mientras que está Saladino. Cuando Saladino fallece, vuelve otra vez y toma Jerusalén. Y cuando toma Jerusalén tiene como 40 años. O sea, no era un señor viejo, pero por lo general a la cultura pop es muy visto y muy mostrado como un tipo sesentón, con una barba gris, ¿sabes? Entonces, es raro eso, pero no, en realidad o sea, muchos de sus logros militares los hizo de joven, los hizo 30, 25, era muy joven en realidad. Y eso le da muchísimo más respeto de mi parte, ¿sabes? Como que, wow, o sea, todavía todo lo que hizo, aún así era más joven de lo que lo pintan en algunas películas y en algunos videojuegos. Entonces el señor de verdad que era bastante increíble. Él muere en Damasco 1193. Se enterró, él lo sepultaron en un panteón que él mismo se construyó. O sea, él estando allá, construyó lo que sería su futura tumba. Y ahí está enterrado Saladino. Y bueno, o sea, como les digo, una persona importantísima en la cultura universal, o sea, mundialmente es alguien bastante reconocido, lo respetaban también sus enemigos, sabían que el tipo era increíblemente peligroso, no nada más por el tamaño de su ejército, sino por el tamaño de su inteligencia, era demasiado inteligente, entonces incluso los ejércitos grandes como los estúpidos francos, que los detesto todos, pero bueno, ese es otro tema, los francos que eran bastante conocidos por ser medio sucios en combate y por ser medio tramposillos, eh, le tenían respeto, ¿sabes? No podemos nada más simplemente atacarlo, porque es que el tipo no es así de fácil. Y bueno, y el mismo Corazón de León, que era famoso por nunca hacer sus labores de reyes, sino solo combatir, también lo respetaba. Era como, no, este tipo es digno de respetarse, es un carajo peligroso. Entonces sí, ese era Saladino. Al-Nasir Salat ad-Din Yusuf ibn Ayub, también conocido como Saladino, Salahadin. Me encanta ese personaje en la historia, me encantan esos personajes así como él, muy pocos, porque como les digo, por lo general a mí me gusta también Alejandro Magno, me gusta también Genghis Khan, Atila, bla, 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 pero ellos son conquistadores, o sea, lo que ves es lo que hay. En realidad Alejandro Magno era muy estudiado, muy inteligente, muy culto, muy de todo. Si buscas muchas de sus batallas y muchas de su carrera militar y conquista, te darás cuenta de las barbaridades que cometió. O sea, el tipo era, al final y al fin y al cabo, era un conquistador con todas las letras de la palabra. O sea, era un tipo que si llegaba a un pueblo y el pueblo no se dejaba, entonces acababa con cualquier persona, animal o cosa en el pueblo y empalaba a la gente para que se supiera que él había pasado por ahí y lo que le pasaba a la gente que no se dejaba conquistar por él. O sea, era alguien así. Y como Saladino hay muy pocos en la historia, ¿sabes? Ese tipo de líderes que no nada más son buenos líderes militares, sino unos tipos bastante cultos que tú dices, me hubiese gustado conocerlo y sentarme a hablar con él. Sería,
Sería bastante interesante hablar con una persona así de culta que es una persona muy inteligente que no necesariamente comparte tus mismas ideologías. Entonces sería bastante interesante tomarse unas cervecinas con el Saladino. Y bueno, vamos a cerrar con el último personaje, que es el que quería hablar, que por allá en... Este me gusta, porque he estado jugando Red Dead Redemption. Para los que no saben qué es Red Dead Redemption, es un juego de vaqueros. Pues lo voy a simplificar así de sencillo. Un juego de vaqueros. Un juego de video de vaqueros. Ya lo dije. Entonces este tema me gusta porque esto es por allá en Missouri, 1847. Nace por allá en Missouri, en 1847, un tal Jesse James. Jesse James, hijo de, bueno, lo que uno se puede decir, un granjero y dueño de esclavos. Jesse James, hijo de un granjero con esclavos que, bueno, quedó en la quiebra y murió cuando él ya era muy niño. Jesse, de joven, era bastante periodicito, bastante inteligente, pero nació en el lejano oeste. O sea, él nació en el 840, 850. Entonces, este tipo estaba en la época del lejano oeste, de donde todas las películas sacan películas, de ahí nació él. Guerra civil empezando, o sea, ¿sabes? El verdadero lejano oeste, él estaba ahí, él vivió esa época. Y cuando comienza la guerra civil, por allá en el 61, 1861, el chiquillo era muy joven para unirse al ejército, para enlistarse al ejército. Entonces, ¿qué hizo Jesse James? Dijo, bueno, al carajo, marico, yo me uno a una guerrilla. Entonces, se unió a una guerrilla de un tal William T. Anderson, que era el Bloody Bill Anderson, que era un general famoso de, obviamente, los confederados, porque obviamente Jesse James era de allá, no era de la Unión, era de los confederados. Obviamente, o sea, no luchaba por la Unión y el final del racismo, luchaba por los americanos for yeah. Entonces, se une esta guerrilla y desde muy temprana edad, ya a los 16 años, ya era un asesino. Ya era un asesino a sangre fría porque estaba en una guerrilla a los 16 desviviendo soldados de la Unión. Este niño era terrible ya a los 16 años. ¿Qué pasa? Avanza, se acaba la guerra. Les voy a hacer un spoiler. Pierden los confederados y gana la Unión. Y bueno, Jesse dice, bueno, marico, ¿y ahora qué vamos a hacer? Él tiene un hermano que se llama Frank. Bueno, está con su hermano y dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces con sus compañeritos de la guerrilla, del ejército, porque él estaba prácticamente era del ejército. Su guerrilla se encargaba de echarle tiros y desvivir a los de la Unión, o sea, al ejército contrario. Entonces tus compañerillos del ejército y él decidieron, bueno, crear una banda y dicen, bueno, marico, si ya se acabó la guerra y nos ganaron, bueno, por lo que nos queda es robar. ¿Qué vamos a hacer, marico? El lejano este. Y este tipo, mano, se mete en ese peo. El ladrón, el criminal del oeste típico, o sea, como los dibujan en las comiquitas, como salen en los videojuegos, como salen en las películas, era Jesse James, el verdadero, el original, pues. El tipo andaba por ahí robando, desviviendo, pero Jesse era también un genio del marketing, porque eso también es importante. Tienes que tener marketeo, ¿me entiendes? En el corazón. No puedes andar por ahí nada más robando y ya. Tienes que tener astucia. Entonces, ¿qué hacía Jesse? Le escribía a los periódicos diciendo que Jesse James, ¿no? Diciendo que él era algo así como un Robin Hood, que él estaba robándole a los bancos, a las empresas grandes y a los millonarios, y dándoselo a los pobres y obviamente ayudando a mucha gente que necesitaba de eso, porque él era, su banda y él eran algo así como unos antihéroes, pues, y la gente, mano, se comenzó a comer ese cuento arrechísimo. Todo el mundo quería a Jesse James. De paso, el tipo no era para nada una persona poco agraciada, era de hecho bastante bien parecido. Entonces era como que, marico, todo el mundo quería conocer y ser como Jesse James, ¿sabes? Él era el antihéroe de la época. Todo el mundo se lo estaba comiendo. Todo el mundo decía, marico, sí, qué calidad. Este tipo que anda por ahí robando los bancos y vaina, lo está haciendo por nosotros, la gente del pueblo. Y bueno, Jesse era celebridad en esa época. Todavía sigue siendo una celebridad, ¿no? Pero bueno. El tipo llega a un estatus de celebridad demasiado arrecho, pero no hay que
obviamente como hace mucha gente hoy en día, glorifica a esas personas. Ah, yo amo a Jesse James, porque sabes que leí un libro de Jesse James. Era un asesino a sangre fría, horrible. Desvivía gente por doquier. En todos los pueblos donde iba, salía y había desvivido un montón de gente. Su banda era sumamente peligrosa y sumamente terrible en ese sentido. O sea, eran unas personas malas. Jesse era un criminal. Entonces, ¿qué pasa? Esto nos lleva a la gota que derramó el vaso. La gota que derramó el vaso fue un banco que se llamaba Northfield. El banco de Northfield. ¿Ok? The Northfield Robbery Heist. Eso fue en 1876. Ya era la banda de Jesse James, mama huevo, la banda que frao. Pues, o sea, la Red Dead Redemption verdadera banda, pues. Y resulta que estos tipos se llegan a un pueblo y tienen el plan de robar este banco porque esta ciudad estaba en auge. Este pueblo ya se estaba convirtiendo en una ciudad, estaba en auge, estaba creciendo, el banco era grande y dijeron, este es el plan. Hay que robar el banco de Northfield. Entonces, cuando se llegan, el plan era, entran 2 de la banda y 2 más se quedan afuera, los demás se quedan alrededor vigilando el peo, ¿me entiendes? O sea, ellos tenían sus modos operandi de cómo robar. Resulta que entran las 2 personas, sacan las bichas, revólveres en el aire, esta mierda es un asalto. Ladies and gentlemen, this here is a robbery. Put your hands in the fucking air. Y todo el mundo comienza a levantar las manos, marico, todo el mundo, what the fuck y tal. ¿Qué pasa? A Jesse y a las de la banda se le olvidó que ellos vivían en el lejano oeste. No nada más ellos se vivían la vida del lejano oeste. Resulta que había un señor, un mercader, o sea, un vendedor, caminando por la calle y vio que estaban robando el banco. Según el periódico de aquella época y según los registros, porque es famosísimo el robo en la historia de Estados Unidos, es un robo muy famoso. De hecho, le hacen recreaciones anualmente al robo porque fue un momento muy, muy famoso y muy, muy sanguinario en el oeste. Según lo que sucede es que el tipo que ve el robo grita, están robando el banco. Comienza a gritar por las calles, están robando el banco, están robando el banco. Busquen sus armas porque están robando el banco. O sea, el tipo grita, get your guns, boys, they're robbing the bank. O sea, busquen sus armas, chicos, están robando el banco. Y la gente del pueblo, obviamente, la gente como tú y como yo, que somos unos pedazos de mierda, salieron corriendo y todo el mundo comenzó a correr, pero había gente que dijo, están robando el pueblo, están robando el banco. Nah. Y todo el mundo se comenzó a armar y se armó ese peo porque obviamente era la gente del pueblo echándose tiro con los bandidos, con la pandilla de Jesse James, que estaba en ese momento eran 8. Eran 8 personas. 7 minutos, dice los registros que duró el tiroteo. 7 minutos, bastante rápido, pero 7 minutos de tiroteo. Me imagino que en pleno tiroteo se sienten como 25, 30. 7 minutos de tiroteo entre los bandidos, el sheriff y la gente del pueblo. O sea, había gente del pueblo disparándole a los bandidos. Dejó 2 muertos en plena calle. O sea, 2 muertos de los bandidos. No, obviamente civiles murieron bastante. Murieron cajeras, cajeros, trabajadores, clientes en el banco. Murió un poco de gente. Y de la banda de Jesse murieron 2, quedaron en el piso y 2 quedaron increíblemente heridos. A uno le dieron en la cabeza y murió como a los 3 días. Se fueron los 6 que quedaban, incluyendo los 2 heridos, ¿no? Que más adelante fallecen 2 o 3 días después. Uno de ellos también se va por otro lado y se intenta escapar. Lo pescan como una semana después en otro tiroteo muy famoso y también la policía se lo quiebra. Y bueno, ese fue el tiroteo que sacó a Jesse James no nada más del estatus de la fama, sino que era el criminal. Gracias a ese tiroteo comenzó la búsqueda de la cacería humana más grande en la historia de Estados Unidos. Se podrán imaginar. A este tipo lo estaba buscando hasta la secretaria del presidente. O sea, todo el mundo todo el dinero del ejército de Estados Unidos estaba dispuesto solamente a cazar a Jesse James. Gracias a ese robo que fue terrible y fue una masacre prácticamente. Entonces, bueno, Jesse queda vivo, su hermano queda vivo, se escapan y bueno. Para los que no saben la historia, vamos a resumir la corta. Hay un tipo que se llama Robert Ford, que es un
uno nuevo en la pandilla de Jesse. Y como ya sabrán, se busca, en los carteles se busca un vivo o muerto. La vida de Jesse costaba demasiado dinero. Era la persona más buscada del país. Y este Robert Ford lo traiciona, le da un tiro dentro de su casa. Entra a la casa de Jesse y le da un tiro. Era uno de su pandilla, lo traicionó. Era un cobarde, por cierto. Hay una película muy famosa, se la recomiendo, se llama La muerte de Jesse James por el cobarde Robert Ford, que habla justamente de esa relación que tenían ellos dos. Pero así llega a su final Jesse James. O sea, este tipo, siendo parte de su pandilla, lo traiciona para cobrar el dinero del bounty, pues, de lo que estaban cobrando por vivo o muerto de Jesse James. Pero sí, Jesse James, al morir no nada más se desapareció y ya se convirtió aún así en más grande, en un ícono. Es hoy por hoy la estampa del vaquero sin ley de los Estados Unidos, es Jesse James. Y bueno, este señor, como les digo, hay mucha gente que lo glorifica, hay muchas películas, series, lo que sea, libros, donde se glorifica, pero o sea, en el core, el tipo era un asesino a sangre fría terrible, que obviamente tenemos que apreciar porque vivió esa vida súper, súper, súper ruda. Y uno no sabe si fue en realidad, o sea, hay muchas veces que se dice que es las circunstancias las que hacen que uno sea así, pero el hombre, bueno, como les digo, famoso por ser increíblemente frío y por tener una banda increíblemente cruel. Entonces, bueno, terminamos por hoy. Hablamos de 2 personas, hablamos de los planes para diciembre. Y no sé qué más decirles. Yo creo que aquí quedó el episodio de hoy. Suscríbanse a mi canal de YouTube si no lo han hecho. Suscríbanse a mis redes sociales si quieren hacerlo. En todas las redes sociales soy el mismo, Terry Boyer. Si me buscan Terry Boyer en TikTok, salgo. Si me buscan Terry Boyer en Instagram, salgo. Si me buscan Terry Boyer en YouTube, salgo porque me están viendo, ¿me entiendes? Entonces suscríbanse, se les quiere, estamos hablando, trabajen en ustedes, lean, vean documentales, vean películas. Y no crean mucho en las películas, pero entonces, coño, de ahí sacan información y después de ahí investigan ustedes mismos. Métanle un poquito más a la vaina, pues. Estamos hablando, cuídense, se los dejo como el Morrocoy.